tercer día de las 18ª Jornadas Medievales, con la mesa número 4, que bien podemos clasificar a la mesa tomista. Nos acompañan tres filósofos, dos filósofos y un estudiante de filosofía. Y quien es el primero que nos va a exponer, don Francisco Bamonde, estudiante de licenciatura en filosofía en esta universidad, y va a presentar la ponencia Las cuestiones disputadas desde Tomás de Aquino, un modo de ser universidad. Recordamos, por cierto, a los asistentes que al final de la mesa se va a dar una ronda de preguntas y a los ponentes que por favor transmitan su posición en un tiempo de 15 a 20 minutos. Por favor. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Bueno, paso a leer el trabajo. El presente trabajo tiene como finalidad explorar las características principales que daban forma a las llamadas cuestiones disputadas de la Edad Media, estudiando brevemente sus partes y los distintos elementos que confluían en su desarrollo. Para ello nos dedicaremos a estudiar desde una perspectiva histórico-filosófica algunos fragmentos de una de las obras que mejor refleja este género literario, es decir, el De Veritate de Santo Tomás de Aquino. La filosofía, dentro del conjunto de las manifestaciones del espíritu humano, es un conocimiento que parece ser bastante abstracto. Sin embargo, no puede asentarse aisladamente ni alzarse completamente por sí sola. Todo alumno de filosofía debe tener claro que el estudio de esta disciplina no puede separarse de un manejo suficiente de la historia. En ese sentido, les debemos mucho a los historiadores, pues nos ayudan a comprender la historia de la filosofía, nuestra propia historia. Es por esto que un estudio de una obra probablemente filosófica desde una perspectiva que incluye el ingrediente histórico es un desafío interesante, que le da un sabor nuevo a nuestro quehacer. Desde esta perspectiva nos hemos propuesto, en el marco del estudio de la historia medieval, centrarnos en un autor que destaca ampliamente en este periodo, que es Santo Tomás de Aquino, y concretamente en el De Veritate. Esta obra nos permitirá caracterizar a grandes rasgos lo que técnicamente es conocido como una cuestión disputada, que es un método de enseñanza propio de las universidades medievales y que fue ampliamente cultivada por el doctor Angeli. Santo Tomás nace en 1224 en la localidad de Rocaseca. A temprana edad comienza a sentir la vocación religiosa y su madre ya tenía planes para él, pues lo veía como un importante abad en algún monasterio o como obispo de alguna diócesis. Sin embargo, el joven Tomás toma un camino distinto. Decide unirse a una comunidad que estaba recién naciendo y no le auguraba ninguna prosperidad económica, sino que más bien le invitaba a una vida de pobreza, la Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán y confirmada por el Papa en 1216. Comparada con los centenarios monasterios benedictinos, la incipiente comunidad dominica se mostraba muy poco atractiva para las pretensiones de la familia, pero el Señor tenía otros planes. Más aún, el cariño de Tomás por su comunidad religiosa es tal que una de sus obras más importantes, de Tetesense de 1256, lleva por dedicatoria a los hermanos de la Orden de Predicadores. A pesar de la oposición de su familia, Tomás logra su cometido y parte a realizar su noviciado, y luego continúa su formación en Roma y en Colonia, lugar donde conocerá a otro insigne dominico, San Alberto Magno, una de las más grandes influencias, si no la mayor, en el Aquinate. Gracias a él, su formación intelectual es muy sólida y rigurosa. Posteriormente, destinado a París, donde realizará una brillante carrera como maestro de teología. En esta línea, uno de sus más importantes aportes a la ciencia teológica y al mismo tiempo a la filosofía fue el haber retomado el pensamiento de Aristóteles, que había sido cultivado por los orientales, especialmente por los pensadores árabes como Avicena o Averroes. Recordemos que hasta prácticamente el siglo XIII es Platón quien domina el horizonte filosófico occidental debido a la fuerte influencia que había ejercido hasta ese momento San Agustín, una de las grandes figuras de la cristiandad. Pero ahora, la reincorporación de esta gilita la debemos a Santo Tomás y a su maestro San Alberto. Con ello comienza una etapa nueva de la filosofía medieval, donde el predominio lo tendrá Aristóteles, pero en una pugna constante con Platón. Tomás dedica gran parte de su vida a la enseñanza académica y adquiere un gran renombre como teólogo. Por ello, hacia el año 1274 es convocado por el Papa Gregorio X a asistir al Segundo Concilio de León, pero muere en el camino en la abadía cisterciense de Fosamova. La universidad del siglo XIII tenía dos actividades que dinamizaban su vida académica: las clases normales en el claustro, donde los maestros autorizados dictaban sus lecciones, y las cuestiones, que
generalmente traían grandes cantidades de profesores y alumnos, y por lo tanto constituían un acontecimiento importante en las facultades. Estas cuestiones, por su parte, podían ser de dos tipos: las cuadrimetales, en las que el maestro a cargo se enfrentaba a un público que podía formularle cualquier pregunta, una pregunta de cualquier tema relativo a su cátedra, y las disputadas, que consistían en lo que hoy podríamos llamar un debate entre los alumnos de un curso, pero cuyo momento culmen lo determinaba el magíster con una exposición detallada y precisa de los contenidos disputados y de la recta doctrina, evitando los errores y señalando objeciones a los argumentos presentados. Ambas funcionaban como instancias de instrucción, pero ahora permitían una evaluación de la experticia y sapiencia del docente, que debía resolver la cuestión en concordancia con la sana doctrina de la Iglesia y basándose en la autoridad de la Sagrada Escritura y de la tradición. Por supuesto, durante su ejercicio académico, Santo Tomás no fue ajeno a estos eventos. Se conservan varios de sus quodlibetales y sus cuestiones disputadas son ampliamente estudiadas: el de Potentia Dei, el de Malo, el de Veritate, entre otros. Este último nos servirá como modelo para nuestra reflexión. En su carta a Tito, San Pablo detalla los 3 oficios propios del obispo, comillas: debe estar firmemente adherido a la enseñanza cierta, la que está conforme a la norma de la fe, para ser capaz de exhortar en la sana doctrina y refutar a los que la contradicen, cierra comillas. A la luz de este texto, Santo Tomás entiende la labor propia del maestro, comillas. Por tanto, todos los doctores de Sagrada Escritura deben ser eminentes por la elevación de su vida, a fin de que sean idóneos para predicar con eficacia, deben ser ilustrados para que con idoneidad enseñen leyendo, fortalecidos para que disputando refuten los errores, cierra comillas. Predicar, leer y disputar. He aquí los 3 múneras, los oficios propios del maestro. De ellos, el tercero constituye la actividad más difícil, pues implicaba un debate en el que el maestro debía salir victorioso por su erudición, so pena de quedar desacreditado en su reputación. Ahora bien, ¿qué antecedentes de la disputación podemos encontrar en la historia anterior? En la filosofía griega tenemos el testimonio de Platón, que nos cuenta que Sócrates ya se dedicaba a dialogar con sus contemporáneos sobre distintas temáticas. Esto daría lugar más tarde a la dialéctica propiamente tal como la encontramos en los diálogos platónicos. Luego, con Aristóteles se plasman explícitamente las reglas de la lógica, que deberán regular el razonamiento para que éste pueda llegar a un resultado adecuado. Por otro lado, y en otra dimensión, el propio Santo Domingo de Guzmán se dedicaba al debate y a la disputa teológica con los herejes, principalmente con los albigenses. El santo había pensado en su comunidad religiosa precisamente como una orden de frailes predicadores, es decir, que fueran religiosos consagrados a la transmisión de la palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia. De allí derivan 2 de los lemas de la orden: veritas, verdad, y contemplata alis tradere, es decir, mostrar a los otros lo contemplado, la doctrina contemplada. Por tanto, para Santo Tomás, la práctica de la disputación ciertamente no es ajena, sino que tal vez fue una de las razones por las que optó ingresar a los dominicos en lugar de la estabilidad y prestigio que le brindaba un monasterio de renombre. A la luz de esta historia, el santo desarrolla su actividad magisterial en las cuestiones disputadas. Sobre la estructura de la cuestión, una cuestión típica, en una introducción al texto de Veritate, el padre Abelardo Lobato de la Orden de Predicadores nos cuenta, comillas: toda cuestión disputata comprendía 3 momentos integrales: la discusión en el aula, la respuesta magistral y la publicación del texto elaborado por el maestro, cierro comillas. El texto que se conserva es la respuesta, puesta por escrito y entregada después para su difusión, que Santo Tomás organiza y desarrolla ante el problema suscitado en el aula. Las objeciones que el santo recoge son, con seguridad, las que los mismos alumnos le plantean, ante las que debe responder y que deben ser encausadas hacia la sana doctrina. El momento de la respuesta del maestro era el más importante, pues allí se apreciaría su sagacidad para contestar. El mismo Lobato nos cuenta, comillas: tocaba al maestro decidir. Para ello necesitaba una visión integral del problema y un desarrollo suficiente de la cuestión. Lo esencial en la solución del maestro era la habilidad para penetrar en las raíces de la cuestión, de modo que los oyentes no solo pudiesen evitar el error, ser fieles a la autoridad de la fe, sino que llegasen a comprender el porqué de la solución, la verdad de lo que se afirmaba, cierro comillas. Así podemos apreciar claramente que la finalidad de esta actividad no era meramente mostrar la erudición del maestro en un acto de vanidad vacío,
sino que por el contrario, esta estaba orientada hacia la educación de los oyentes, con la perspectiva de que la formación fuera sólida y bien cimentada, llegar a comprender el porqué, alcanzar una comprensión de las razones de la respuesta. A modo de ejemplo, si estudiamos brevemente el texto de Veritate, cuestión 1, artículo 1, que pregunta precisamente por la verdad, podemos ver la forma típica en que se desarrolla una cuestión disputada. Se parte con la exposición del problema. Cito: la cuestión a disputar es sobre la verdad. Búscase primero ¿qué es la verdad? Fin de la cita. Y se da una respuesta tentativa. Parece que lo verdadero, el verum, es totalmente lo mismo que el ser, el ens. La respuesta está sostenida por argumentos tomados de la escritura, de los padres de la Iglesia que representan a la tradición, o de los filósofos. En este artículo en concreto, Santo Tomás recurre a los soliloquios de Agustín, el De Hebdomadibus de Boecio y la metafísica de Aristóteles, además de mostrar él mismo algunas conclusiones derivadas de esta premisa. A continuación, Tomás presenta argumentos en contra de la respuesta tentativa, tomados igualmente de las mismas fuentes. Estos testimonios, a primera vista contradictorios, tienen que ser asumidos en una respuesta que los englobe y que solucione el problema propuesto. Es el momento de la respuesta. Junto con la alusión a nuevas fuentes, Tomás tiene que tomar una postura y dar su propia palabra. Ahora, el artículo que estamos revisando es muy rico filosóficamente, porque la solución que da el santo a la pregunta incluye una articulación de las propiedades trascendentales del ente, tema en el que no vamos a entrar porque requiere una exposición aparte. El punto que nos interesa está hacia el final de la respuesta. Allí leemos, comillas: según esto, la verdad o lo verdadero puede definirse de tres modos. De un modo, según aquello que precede a la razón de la verdad, y en ello se funda lo verdadero. Defínese de otro modo, según aquello en lo que consiste formalmente la razón de lo verdadero. Un tercer modo de definición de lo verdadero es por el efecto seguido. Cierra comillas. Esta respuesta propuesta por el doctor común exige dar cuenta de los argumentos, que deben quedar evidenciados como acordes a ello. Así, cada uno de ellos recibe una contraargumentación, del mismo modo que los argumentos en contra, que muestran cómo han de comprenderse correctamente y así quedan incorporados en la respuesta. Habiendo revisado un breve fragmento de Veritate, queda todavía por contestar. ¿Qué elementos podemos rescatar que nos permitan reflexionar sobre el modo de ser universidad? A mi juicio, estos son tres. Primero, la clara identidad del maestro y sus funciones. La principal fuente de esta identidad se encuentra cimentada en la escritura, que da una pauta clara para comprender quién es el maestro y quién debe hacer. Segundo, el ámbito público de las cuestiones. Esto permitía que la lección fuera difundida y colocada así a disposición de cualquier interesado, mientras entendiera latín, por supuesto. En consecuencia, el maestro era plenamente consciente de la relevancia de su actuar, y esto, suponemos, redundaría en un sentimiento de responsabilidad que aspira a perfeccionar y profundizar los conocimientos adquiridos. Los magistri del siglo XIII tenían que someterse 2 veces al año a las cuestiones, lo que les exigía estar constantemente repasando y reasimilando sus doctrinas. Por lo que a todas luces, las cuestiones podrían ser consideradas como una especie de evaluación docente. Y tercero, la exigencia de rigurosidad de la que el propio Santo Tomás es modelo. Este último aspecto se desprende de los otros dos, y el maestro tenía una clara conciencia de su identidad, de su quehacer y de las exigencias a las que se enfrentaba. Para terminar, podríamos preguntarnos, ¿por qué para Santo Tomás la pregunta por la verdad es tan importante? Esta duda no es peregrina, lo sería si el Akinate fuera solamente filósofo. Por supuesto, en tanto que cultiva la ciencia filosófica, el doctor común toma las inquietudes y las motivaciones de sus predecesores, particularmente de Aristóteles. Por eso podemos encontrar en el De Veritate una aproximación metafísica al problema de la verdad. Esta se constituye en el hecho del conocimiento, doctrina consagrada en la famosa sentencia Veritas est adequatio intellectus et rei. La verdad significa que los entes y el intelecto tienen una cierta relación de adecuación, es decir, que entre ambos existe un parangón que sustenta el conocimiento cierto. El ens es verum en cuanto es veritativo, en cuanto permite ser conocido por el intelecto. Pero el santo es, ante todo, teólogo. Esto quiere decir que asume además otra condicionante que marca radicalmente su pensamiento, la fe. Podríamos decir que, para Santo Tomás, la pregunta por la verdad tiene una cierta inspiración escriturística,
Pues ya en el Evangelio de San Juan podemos escuchar que Pilatos interroga a Jesús: ¿qué es la verdad? En ese sentido, no solo es una inquietud profundamente humana, y vaya que lo es, sino que para Santo Tomás esta pregunta tiene inscrita la problemática de la fe y de la relación con el Dios vivo que en Jesús se revela. Ante esta pregunta el Señor mismo responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, quien sigue al Maestro es aquel que pertenece a la verdad, y el que es de la verdad escucha mi voz, como dice el Evangelio de Juan. Sin duda, el doctor Angélico siguió de cerca los pasos del Redentor. Por ello tuvo la gracia de poder escuchar su voz y así levantar el imponente edificio teológico que es su obra. Ella no es más que la reflexión profunda sobre una vivencia personal del resucitado, de quien Tomás habló excelentísimamente porque se colocaba en una atenta escucha de su palabra. A él se le pueden aplicar sin duda, en grado sumo, estas palabras de la Escritura del libro de la sabiduría. Aprendí la sabiduría sin malicia, reparto sin envidia y no me guardo mis riquezas, porque es un tesoro inagotable para los hombres. Los que lo adquieren se atraen la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza los recomienda. Muchas gracias. Agradeciendo la exposición que nos acaba de brindar Francisco, vamos a pasar a escuchar ahora al profesor don Patricio Lombardo, quien es doctor en filosofía y además es catedrático del Instituto de Filosofía de esta universidad. Él nos va a presentar la ponencia El cuerpo humano en la filosofía medieval, aportes de Tomás de Aquino. Bueno, agradecer al Instituto de Historia esta invitación, particularmente al profesor José Marín, mi decano, de mitologizar que esta una mesa sea atomista, porque la verdad Santo Tomás de Aquino nunca pretendió ser un tomista, es algo propio de la tradición y que además una de las características de este pensador, que podría haber sido, por ejemplo, Abelardo o Buenaventura, etcétera, es que son pensadores abiertamente al diálogo con la cultura que les toca a ellos hacerse cargo, ¿no? En algunos casos con la filosofía clásica y en el caso de Tomás de Aquino dialoga abiertamente con filósofos árabes y judíos. Entonces quiero desmitificar esa figura de tomismo, digamos, casi encerrado, por decirlo así, y hacer una reflexión filosófica a partir del desafío que me plantea un instituto de historia, de no hacerme cargo, digamos, del contexto histórico. Para mí me parece importante dar cuenta de la cuestión histórica. Entonces, la propuesta mía tiene que ver que Santo Tomás aporta elementos importantes a una comprensión filosófica del cuerpo que se va a proyectar en el siglo XX, fundamentalmente a la luz de la filosofía trascendental de corte más de Marechano, Kantiano, Ranner, etc., y la filosofía contemporánea más fenomenológica, como la escuela de Jean-Luc Marion, entre otros, digamos, que estudian a Tomás de Aquino desde una perspectiva fenomenológica y abren, digamos, a este Tomás que está encerrado, digamos, en un baúl de la arqueología del pasado. Entonces mi trabajo no es forense, sino más bien es tratar de ver cómo me puedo apropiar de un autor del siglo XIII, ¿no? Quisiera partir por el contexto. Mi contexto se ubica en el conflicto de la Universidad de París en el siglo XIII. Es una época muy compleja porque en primer lugar está introduciéndose Aristóteles en el mundo latino a través de los árabes, que reconocer el aporte importante de Averroes, Avicena, Avicebrón, en el caso de los judíos Maimónides, respecto de la filosofía aristotélica. O sea, Aristóteles llega al mundo medieval fuertemente por el trabajo que han hecho los árabes. En este caso,
El conflicto que se da en la Universidad de París del siglo XIII es que para los maestros de la Escuela de Artes, la Facultad de Arte, les parece muy atractiva la propuesta de Aristóteles y entran en conflicto directamente con la Facultad de Teología, porque allí hay una tensión entre este Aristóteles, este filósofo pagano, que entra a un mundo agustiniano, a un mundo distinto, y entonces hay un cierto rechazo por parte de la institucionalidad de la universidad. Entonces allí ya se instala un conflicto entre dos facultades, que son la Facultad de Arte y la Facultad de Teología. En primer lugar, hay que tenerlo presente porque es el contexto en el que Tomás de Aquino va a tener que trabajar y va a tener que dialogar. En segundo lugar, está la propuesta interpretativa que hace Averroes, el comentador de Aristóteles. Se llama el comentador porque uno de los aportes fundamentales de Averroes es que es capaz de hacer la diferencia entre el texto y el comentario, algo que se confundía en el pasado, digamos. Los comentadores mezclaban el texto junto con el comentario, bueno, y desde allí, bueno, se va a instalar toda la evolución del trabajo científico y de los comentarios interlineales para que después pasen a ser las glosas y así sucesivamente. Entonces, uno podría reconocer que este es un filósofo musulmán, árabe, cordobés, que hace un aporte, y yo quiero reconocerlo, importante al desarrollo del pensamiento filosófico del siglo XIII. Y Santo Tomás lo cita, digamos, dice que es el comentador, digamos, en su obra, la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles. Voy a tenerme a los cánones, digamos, del tiempo para no pasar ni darle el tiempo a mi colega. Y voy a ir leyendo algunas cosas que me parecen importantes y que dan cuenta del conflicto y después cómo resuelve esto Tomás de Aquino a partir de su filosofía del cuerpo. Bueno, quisiera decirles que el gran tema de Averroes es cómo interpreta el libro tercero de Ánimas de Aristóteles, en el que nos instala uno de los problemas más complejos que hasta el día de hoy ha sido debatido en los especialistas respecto de el nous poeticos y el nous pateticos, la unidad del entendimiento, ¿ya? Y entonces Averroes se encuentra con este texto y lo interpreta de una manera que produce conflicto a la Facultad de Teología, porque en ese texto particularmente se habla de dos entendimientos, el entendimiento paciente y el entendimiento agente. Voy a hablar en términos filosóficos dentro del encuadre aristotélico, pero Averroes en su comentario al texto empieza a hacer una serie de subdivisiones respecto del entendimiento. Entonces habla de dos entendimientos, uno eterno y mortal, y después dice que es común a todos los hombres, y un entendimiento de la especie humana, uno que es agente y otro que es material, y un entendimiento potencial, temporal y finito, de cada sujeto particular, y así sucesivamente. Bueno, eso va a generar un conflicto a la filosofía católica fundamentalmente, y entonces lo que se hace son las primeras condenas a Aristóteles, y las quiero señalar acá porque son elementos importantes. Se produce la controversia entre filósofos y teólogos de la Universidad de París sobre la interpretación del filósofo árabe, y en el año 1231 el Papa Gregorio IX vedó la enseñanza de Aristóteles en la Universidad de París. O sea, está prohibido enseñar a Aristóteles en la Universidad de París. Me recuerda esto, en esta apropiación hermenéutica, a estos intentos de repente en la filosofía de dar algún tipo de filósofo porque parece ser incompatible con el discurso de la teología, etcétera, o de la filosofía.
Bueno, ya tenemos antecedente histórico en el caso de Aristóteles, que es un pensador que está prohibido. Incluso voy a leer un extracto de una prohibición que se hace en París. Quedó vedada la enseñanza de Aristóteles en París y en el año 1245 Inocencio IV también lo hizo en Toulouse, y de allí conflicto se agrava con los maestros de París. Y el Papa Alejandro IV se ve la obligación de nominar una comisión depuradora que limpie a Aristóteles y saque todos elementos que sean paganos y contrarios a la fe cristiana. Y entonces ahí ya nos encontramos con un Aristóteles que no es un Aristóteles, o sea, uno no podría decir un tomismo aristotélico, porque ya no sería un Aristóteles tal como se conoce, sino más bien un Aristóteles depurado fundamentalmente por la obra de Alberto Magno, que es el maestro de Tomás de Aquino. Los maestros de París, particularmente de la Facultad de Artes, se sintieron profundamente atraídos por la obra de Aristóteles, tal como lo he señalado, cuyo influjo determinó que ellos se emanciparan de la Facultad de Teología. La lectura y acogida de la obra de Aristóteles hicieron que el obispo de París prohibiera a los maestros leer, comentar, enseñar los libros de filosofía natural de Aristóteles, publicándose en las primeras condenas, entre las cuales está una en Cartularium Universitatis Parisensis número 11, que dice lo siguiente: entréguese al obispo de París antes de la Navidad las Quaternuli del maestro David de Dinan para quemarlas. No se lean en París los libros de filosofía natural ni comentarios, ya sea en público, ya sea en privado. Lo prohibimos, dice, bajo pena de excomunión. Quien se encuentra en posesión del cuaternario del maestro David, desde la Navidad en adelante, queda considerado como un hereje. O sea, las condenaciones eran muy potentes para la época. Y esto nos desafía a pensar un Tomás de Aquino que se atreve a seguir dialogando con un autor que está satanizado, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Frente a este contexto complejo, Santo Tomás organizó y recreó de forma genial el pensamiento filosófico y teológico de su tiempo, logrando una síntesis que sigue siendo modélica para los pensadores posteriores. Se hizo cargo del pensamiento racional representado por Aristóteles, por la filosofía árabe, musulmana y por los judíos. Logró una visión integral y unitaria de la fe cristiana. Pues bien, a los 3 años de su muerte, en el año de 1277, el obispo de París y gran canciller de la universidad, impulsado por el Papa Juan XXI, promulgó una condena de muchas de las tesis averroístas, que parecían destruir la identidad del cristianismo. Y entre esas condenas, algunas afectaban al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Hay unas 4 afirmaciones que son atribuidas a Tomás de Aquino. Fue un momento de gran incertidumbre no solo en París, sino en el papado y en las universidades del siglo XIII, que no veían con claridad el valor de la propuesta de los aristotélicos, entre ellos Santo Tomás, con el intento de vincular la fe cristiana con un pensamiento pagano y racionalista como el de Aristóteles. La condena del año de 1270, cuando Tomás se hallaba en París, pone en riesgo algunos de los pensamientos claves en el desarrollo de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Avanzada en esa línea, la condena de 1277, impulsada de algún modo por el Papa Juan XXI, se opone de modo confuso a diversas ideas, mezclando doctrinas de autores que son diversos, entre ellos Santo Tomás. El Papa había pedido al obispo de París que hiciera un catálogo de los errores que circulaban en la universidad, y él recogió y rechazó 219 tesis sin distinguir bien escuela y autores. Unas tesis son de Santo Tomás, según el obispo de París, otras de Averroes, otras de los averroístas, otras de los avicenistas, etc. Entre las proposiciones condenadas incluso se encuentran aquellas que afirman la existencia de seres intermediarios entre el mundo y Dios, que es una línea neoplatónica, y sobre todo la afirmación de que el universo es eterno y de que la verdad racional y la verdad deben separarse y son distintas.
Esta sentencia parisina del año 1277 suponía un rechazo al intento de síntesis de Santo Tomás que Santo Tomás había realizado entre el cristianismo y la filosofía de Aristóteles, y podía entenderse como un intento de retorno al agustinismo puro y a la mística platónica. No fueron solo el Papa y París los implicados, también otras universidades que participaron en la lucha contra la síntesis de Santo Tomás de Aquino. Lo que estaba en juego era la afirmación de una sola verdad, la verdad de la fe en contra de la razón, que ya se encuentra en el fondo en el conflicto entre dialéctico y antidialéctico, entre los cuales está Abelardo y Pedro Damián, la autoridad y la razón, o sea, una tensión que se va a mantener permanentemente. Recordemos que Tomás de Aquino, tal como lo señalaba Francisco, fue enviado a París por el Club de los Dominicos, donde llegó entre el año 1268 hasta el año 1269, y se hizo cargo de este conflicto a través de una obra que se llama De la unidad del intelecto humano. Desde el punto de vista de la historia de la antropología, la afirmación de la unicidad del alma en el hombre es una tesis representativa de la Aquinal. No solo reposadamente mantenida por él, sino esforzadamente defendida hasta el final de su vida. Hacia la mitad del siglo XIII era normal encontrarse con foros académicos con la doctrina de la pluralidad de las formas sustanciales en cualquier compuesto humano, incluido el hombre. El origen histórico de la pluralidad de las formas dentro de los mismos compuestos se halla principalmente en el neoplatonismo. En síntesis, la tensión entre Tomás de Aquino y las corrientes teológicas más conservadoras alcanzaron su punto álgido después de su muerte, así como también la controversia en torno a los maestros de arte. Tal como lo señalé, en el año 1277, después de lo que parece haber sido una investigación poco precipitada, el obispo de París ordenó estas 219 proposiciones, y su objetivo principal eran los maestros de arte. Sin embargo, los investigadores actualmente han señalado que existen ciertas evidencias que había una investigación particular sobre la obra de Tomás de Aquino, la que fue interrumpida por orden de Roma, digamos. O sea, Tomás de Aquino persiguió por su propio obispo. Es un tema interesante para demitificar esta figura de este tomismo como fuera de contexto, ¿ya? Para finalizar, este es el contexto histórico para que nos sirva para ubicarnos cómo está pensando Tomás de Aquino y en qué contexto está. Tomás de Aquino afronta la cuestión de los averroístas y la idea del entendimiento agente basándose en la tradición cristiana, especialmente agustiniana, y en la enseñanza de Aristóteles, corrigiendo la idea de un entendimiento separado y único para todos los hombres, tal como lo interpretan los musulmanes, ya que pone en peligro la unidad del ser humano. En la antropología de Tomás de Aquino se da una armonía entre el mundo espiritual y el mundo sensible. El Aguinalde evidencia que la unidad del compuesto en la línea del conocimiento intelectual está en una relación de operación del hombre. Ya dice textualmente, ya que si alguien insiste en afirmar que el alma intelectiva no es la forma del cuerpo, es necesario que señale cómo el entender es una acción de este hombre concreto. Tomás refuta la tesis de la filosofía de Averroes de que ambos intelectos son sustancias separadas, es decir, entes independientes de la materia en cuanto al ser, y que son operantes extrínsecos al entender del hombre. De la unidad del intelecto sostiene que si el intelecto fuera separado y único para toda la especie humana, se seguirían una serie de consecuencias absurdas. En primer lugar, no se explicaría cómo este hombre entiende algo y el otro lo ignora, ya que si el intelecto es uno y está en acto, entendiendo, todos deberían entender lo mismo en el mismo instante, que es uno de los argumentos que demuestra Santo Tomás. Incluso, aunque se arguye que todos los hombres entiendan a través de estos dos entendimientos, solo de modo instrumental, aún no quedarían explicadas las expresiones, pues serían equivalentes a que todos los hombres entiendan cosas distintas a través del mismo hombre. Por este motivo, este hombre conoce y siente, de tal manera que la fuerza argumentativa ratifica la unión del alma y el cuerpo, y la idea de que la actividad intelectual se encuentra vinculada al plano de la sensibilidad, pues es este hombre el que siente y el que conoce. Es por ello que Santo Tomás señala que cuando decimos que un hombre concreto entiende, es evidente que no lo decimos de un modo accidental, puesto que se lo atribuimos en cuanto que este hombre entiende. De modo accidental se atribuye el lugar en que se ocupa,
el peso que se tiene, la ropa que se viste y el quien edifique, además sea blanco. En cambio, entender se refiere directamente al hombre libre, que se conozca en acto concreto de conocimiento, si es algo secretal, pero que el hombre tenga la capacidad de conocer, no ya forma parte de la definición esencial. La operación del conocer pertenece a la definición esencial del hombre. Entonces, el objeto central de unidad del intelecto o de la unidad del intelecto es demostrar la unidad del intelecto común demostrar que la unidad del intelecto común para todos los hombres es insostenible. Si bien las respuestas que se desprenden de este planteamiento son radicales, para la fe es una obra exclusivamente de carácter filosófico la que pretende instalar Tomás de Aquino. De suyo, supone que esta controversia implica tener a la vista la teoría hipermórfica de Aristóteles, la comprensión del cuerpo humano en Santo Tomás de Aquino, y como conclusión, porque ya me pidió el tiempo, señalarles que hemos visto que la propuesta antropológica propuesta por Tomás de Aquino quiere hacerse cargo de toda la realidad humana, incluyendo el cuerpo humano. Es tan radical esto que para Tomás de Aquino, cuando el hombre se muere de verdad. Esto lo quiero decir radicalmente. Sin el cuerpo no hay hombre. Y por lo tanto es un aspecto poco olvidado, digamos. Y entonces ahí hay una recuperación positiva tanto en el plano antropológico como en el plano epistemológico respecto de la necesidad de la sensibilidad y del tema del entendimiento unido, digamos, con el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo es una realidad esencial del hombre, sin la cual es imposible insertarse en el mundo y llegar a conocer las cosas que nos rodean. Por otra parte, no solo somos cuerpos, sino que también somos un alma encarnada en un cuerpo. Este es el principio estructural de aquel que llamamos ser humano. Tomás de Aquino propone que el hombre es una unidad sustancial compuesta por dos principios fundantes. El cuerpo, que él llamaría más bien materia prima, y el alma, ambos compuestos definirían la corporalidad del hombre. Esta premisa fundamental de la antropología tomista nos propone entonces que toda acción corporal libre es el efecto de raíz espiritual, que es el alma, por toda la manifestación en el ejercicio voluntario, que es manifestación simbólica de la materia, que es un principio organizador y material como principio de vida. Muchas gracias. Agradeciendo al profesor Patricio. Para finalizar esta mesa, vamos a dar paso al profesor Don Héctor Fernández, de catedrático en la Universidad del Estado y doctor en filosofía. Nos va a presentar la ponencia El origen de la autoridad en Tomás de Aquino y Duns Scoto. ¿Quién manda más? ¿Tu padre, el rey o el papa? Ok, voy a primero agradecer la invitación. Siempre estoy contento de venir a compartir estas cosas que se me ocurren a mí. Y si esta es una mesa tomista, ciertamente yo sería la izquierda, porque voy a hablar de Tomás a partir de la impresión que tiene Duns Scoto, que es un franciscano aristotélico. Tal vez me gustaba mucho desarrollar a los franciscanos con esto, decirle el más tomista de los. Porque en el fondo él cada vez que escribe tiene en su velador seguramente a Agustín, pero en su escritorio a Aristóteles, y lo que había dicho Tomás de Aristóteles. Quisiera partir contando un par de cosas que me parecen importantes tener en cuenta al acercarse a estos dos personajes. Primero, Tomás es un hermano dominico, ciertamente el más revolucionario de los dominicos. Se ha hecho de él un poquito una caricatura, como un hombre conservador. En realidad no. Cuando Tomás de Aquino se pone el problema de la autoridad, tiene un tremendo y serio problema, que es la condena al aristotelismo radical en París, acusaciones que hay en su contra, y de alguna manera en el espíritu de la escritura de la Suma, o en el de Regime Principi Tiránico, encontramos una suerte como de intento de Tomás de posicionarse para no seguir siendo cuestionado. Caso contrario pasa con Scoto, porque Scoto está achacado por otros problemas históricos.
que son las prácticas del grupo de los franciscanos, del movimiento franciscano. Y el movimiento franciscano tiene unas prácticas que no son bien vistas dentro de la iglesia en contexto eclesial de ese momento. Una de esas prácticas es el tema del ejercicio del poder. Ellos eligen gente a tiempo, ellos eligen gente por periodos, y lo hacen con voto universal, como lo harían las cofradías o como lo hacían también los gremios de la época. Pensemos que el movimiento franciscano es plenamente burgués, es un movimiento de la ciudad, de los citadinos. Entonces, claro, Escoto tiene el problema de que tiene que de alguna manera justificar estas prácticas de los franciscanos que de alguna manera lo están acosando a él. Y segundo, dentro del movimiento franciscano, que no está exento de tensiones, de problemas, incluso de facciones políticas que se pelean entre sí, hay una costumbre también bien complicada y compleja, que es la afición que tienen los hermanos franciscanos por todo pensamiento, idea o corriente nueva. O sea, herejía de turno, la encarnación franciscana, estamos totalmente de acuerdo. Tomás de Aquino parte de un pequeño principio aristotélico, y es que el hombre es naturalmente sociable, llegando a pensar Tomás que si incluso no hubiese habido pecado original, el hombre hubiera sido sociable igual. Tomás piensa que lo sociable en el hombre ayuda a que se generen ciertos mecanismos para la planificación de la vida. Él entiende el bien común y la felicidad. Seguimos en el campo aristotélico. Y él dice, toda estructura social y toda autoridad social no tiene otro fin que el bien común y la felicidad. Es decir, el camino de santidad de la gente que está encomendada en este mundo pasa por la organización y por la autoridad civil y política. No, terrible. Sobre todo si vemos la utilización que se ha hecho del régimen en ciertas dictadurillas latinoamericanas, que para afirmar lo que están haciendo lo citan. Que no era la intención de Tomás, ciertamente. Lo que Tomás quería entender era que la autoridad y el derecho positivo se desprendían de alguna u otra manera de la ley natural y de la ley divina. Ante eso, nuestro querido Escoto toma otra posición un tanto compleja. Escoto va a decir, no, esto no es tan cierto. O sea, en realidad el hombre no es naturalmente social. Aquí tenemos un problema serio. Él rompe con la tradición. Escoto lo sabe. ¿Cómo argumenta Tomás? Tomás argumenta citando al filósofo, al Taquilita, citando la escritura y a veces, no siempre, citando a los padres de la iglesia, la tradición, particularmente San Agustín. Escoto parte de otro punto. Escoto parte de una cita de Gregorio Magno, donde dice que Dios ha hecho igualmente libres a todos los hombres. Entonces, si todos los hombres, todos los individuos son libres de principio, ninguno estaría obligado, esto me gusta mucho decírselo a los tomistas que tienen, ninguno estaría obligado a obedecer naturalmente a otro hombre. Hay un principio libertario precioso. ¿Qué significa esto? Que el sometimiento tiene otro origen que no es el derecho divino. ¿Dónde estaría el sometimiento? Escoto aclara, citando a Agustín, dice, en el principio, hombres, mujeres, eran iguales. Y cada uno una individualidad delante de Dios, un individuo delante de Dios. La idea de la organización social es un fruto del pecado original. Es decir, cuando nos encontramos caídos y desposeídos, nos encontramos con la necesidad de generar ciertas estructuras que garanticen que nuestra organización permita la convivencia pacífica. Él ya no habla de bien común, ojo, ni felicidad, sino que una convivencia pacífica, es decir, que no se concrete esta tendencia natural que tenemos a estar los unos sobre los otros. Entonces, particularmente pensando la situación de la esclavitud, otro de los primeros pensadores medievales que se pone el problema si la esclavitud es efectivamente lícita. Entonces él dice que no es lícita porque no está dado naturalmente a ningún hombre, le está permitido empoderarse de otro hombre y venderlo como si fuera una bestia. Ningún hombre puede hacerse un padrón de otro hombre. ¿De dónde saca esta idea Escoto? Escoto toma un texto de Agustín. Este texto de Agustín señala que, comentando el Génesis 1.3 me parece,
señala que a partir del pecado original la mujer debe someterse al hombre. Estaría mandado que se sometiera al hombre. Entonces, cuando dice, ahí está, ¿no ven? Por el pecado original, la primera sometida es la mujer, y ahí el hombre se empadrona de todas las relaciones, y por tanto tiene que construir algo para poder desempadronarse. Y ese algo es nada menos que la organización social. Ojo, aquí Scott mete una cosa tremendamente moderna. ¿Y cómo se hace eso? A través del consenso. Luego, todas las autoridades civiles y políticas serían fruto o consecuencia, no fruto de muy fuerte, consecuencia del pecado original, y por tanto, esto a mí me gusta, lo celebro, y por tanto, toda esta construcción social que nosotros tenemos es un intento de remedio consensual para la convivencia pacífica. Ok, ¿había alguna autoridad, según Escoto, de origen divino? Escoto dice, claro que sí. Igual sería la paterna. ¿Por qué sería la paterna? Porque en la paterna tenemos una transmisión del ser. El ser se entrega por participación. Y ese ser que se entrega por participación hace que el vínculo entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo, sea un vínculo familiar. Y más encima el hombre recibe, el hombre que es padre o madre, recibe un encargo que es el encargo, él dice, de la disciplina. O sea, la formación. Entonces, el vínculo que hay en la autoridad paterna es un vínculo familiar, de relación. Y el vínculo que hay con la autoridad social es un vínculo de organización entre extraños, dice él. Entre gente que no tiene nada que ver uno con otro, pero que se tienen que poner de acuerdo porque si no viene el debacle y la gran despelote. Entonces, ¿qué pasaría con este punto? Las instituciones, ¿qué serían para Escoto? Simplemente acuerdos sociales. Y por tanto, ¿quién mandaría más? Con la pregunta que me hacía yo al principio, para Escoto, naturalmente, quien manda más es la paternidad. Porque tendría este vínculo familiar, este vínculo de integración familiar. La obediencia, ¿de dónde sale? El sometimiento, ¿de dónde sale? Escoto tiene otra frase bastante simpática, sacada de contexto, sobre todo suena muy simpática, que dice que ninguno de nosotros está mandado a obedecer una ley que vaya contra nuestro espíritu, que vaya contra el ordenamiento social o que vaya contra el ordenamiento divino. Esto es una cosa muy propia de los franciscanos, lo encontramos en la regla de San Francisco, que le dice claramente a sus hermanos que ninguno debe obedecer algo, algún mandato que esté contra su espíritu. No aclara qué significa estar contra el espíritu, eso ha sido la maravilla, así se gobierna los franciscanos. Cualquier cosa puede estar contra el espíritu, ciertamente. Entonces, yendo a lo que quería insistir, el doctor Sutil, de alguna manera, no desconoce, no es ingenuo, no desconoce que tenemos un tremendo problema con el pecado original, pero lo resitúa en otro punto. De hecho, él cree que el pecado original es una suerte de experiencia casi histórica, o sea, donde todos venimos marcados por este pecado, pero en un momento original de la transmisión entre padre e hijo. Entonces, esta sucesión se ve afectada, pero no se ve destruida, porque el ser co-creador implica entrar en la sucesión de autoridad padre e hijo. O sea, mandaría más mi papá que el papa y que el emperador. Eso quedó más que claro. En eso se distingue. ¿En qué se parecen? Ciertamente hay que hacer un poco de justicia. ¿En qué se parecen? Ciertamente los dos, tanto el doctor Sutil como el doctor Angélico, tienen una claridad meridiana que toda ley tiene que corresponder con la voluntad divina, tiene que corresponder con el querer divino. Si bien la autoridad para Escoto no está, no tiene su origen en la ley divina, en la ley natural, y en Tomás sí la tiene, los dos están de acuerdo que toda ley y todo legislador tiene que corresponderse hacia un orden común, hacia un bien común. En permitir, Tomás dice la felicidad, Escoto dice la tranquilidad suficiente para que los que vivan en la polis se sientan seguros, para los que vivan en las polis puedan desarrollarse al máximo, y Tomás dice para encontrar la felicidad. Se parecen, no es igual, pero es parecido. Segundo, ambos están de acuerdo que si hay una ley que va contra el ordenamiento divino, nosotros naturalmente deberíamos desobedecer. Eso naturalmente. Ninguno te puede obligar, dice Escoto, a obedecer ciertas leyes que vayan contra lo que Dios quiere de ti o contra lo que el bien común quiere de ti.
Escoto insiste que el legislador siempre debe concentrarse en observar el bien común como horizonte y meta hacia donde debe entender todas sus iniciativas que busquen guiar y explicar lo que es justo para la vida, para la ciudad y para la polis. Además recuerda que el legislador en asuntos de gobierno no está encerrado en sí mismo, buscando lo que considera un bien para sí, sino que buscando la justicia del bien público, juzgando y actuando siempre de manera proporcional con aquello que es correcto para el bien común. La cercanía con las ideas del maestro dominico no es menor en este punto. El doctor Sutil considera la posibilidad en algunos casos de no observar leyes justas, cuando a pesar de ser justas, el obedecerlas puede llevar a los individuos a la pérdida a la pérdida de lo que es justo, y del bien público o del bienestar de la República. Apoyándose en un postulado agustiniano, realiza un criterio para determinar que una ley es justa, o cuando una ley es justa. Cuando ésta no se levanta contra la doctrina, o al menos no aparece discordante con ella. En este punto aparecen de acuerdo los dos maestros. Tomás afirma que la ley positiva puede ser injusta porque pueden ir en contra del hombre o por ir en contra de una ley divina. La conclusión de Tomás pudiera ser claramente la misma que postula Escoto. Voy a citar a Tomás de Aquino en la Suma Teológica. No es lícito en modo alguno observar esas leyes tal como dice Hechos 5:9. Es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Solo una cosa y para terminar. Cuando Escoto trata el problema de la esclavitud, dice una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que lo voy a dejar dando bote en el aire, pensar un poco más, pero él dice que cuando un hombre se empodera de otro hombre, no puede venir eso de la ley natural, como no puede venir del genero divino. ¿De dónde viene? Naturalmente, de las leyes positivas. O sea, solo un hombre puede permitirle a otro hombre empoderarse de un hombre y tratarlo como una bestia. Si bien es cierto lo que Escoto plantea se pudiera parecer al absolutismo regio de Hobbes o al contrato social de Rousseau, ciertamente está de alguna manera en el largo, en germen. Pero lo que quiere lograr Escoto es simplemente justificar una cosa. ¿Por qué los franciscanos eligen sus dignatarios a tiempo? Que tienen una institución que se llama capítulo general, donde los dignatarios tienen que dar cuenta a la comunidad de lo que están haciendo, y por qué todos pueden sostener una objeción de conciencia ante una ley considerada o una orden considerada. Agradecemos al profesor Héctor Pío Fernández, que nos ha presentado, y damos paso a preguntas de parte de los asistentes que están acá presentes en la mesa. Bueno, Tito ya ha instalado una cuestión disputada acá. Vamos a usar la técnica que escribió nuestro colega. Para el profesor Fernando, creo que no es tan raro en el pensamiento medieval, y lo he visto en otros pensadores también, el hecho de que la autoridad tenga como origen el pecado. Pero no sé cómo, al plantear lo que plantea, Escoto se hace cargo de la idea, que también está como de otras pensadores, de que si bien la autoridad tiene su origen en el pecado, también la autoridad está ahí, la gracia de Dios permite la existencia de la autoridad. O sea, el hecho, y hay varios citas y argumentos que se toman de las escrituras para justificar eso. O sea, el hecho de cuando Jesús habla con Pilato y dice que tú estás acá solo porque Dios lo permite, entonces que bajo una serie de explicados de ese estilo, la autoridad estaría ahí por gracia de Dios, pese a que su origen haya sido o no el pecado. No sé cómo se hace cargo de eso. Y tampoco sé cómo, me gustaría saber quizás cómo se hace cargo del hecho de que si por un lado, podría decirse la ley divina es más importante que la ley humana, de cierta manera, y bajo otra serie de justificados, el Papa es básicamente el heredero de Cristo y tiene la potestad para atar y desatar en la tierra, no pueda él, la ley divina no puede, su palabra no sea ley divina, en cierta manera casi. O sea, ¿cómo se hace cargo de esas dos cosas que, para decir, por ejemplo, que en el sentido, porque es un poco contradictorio decir que la ley divina, como yo lo veo, porque no lo sé así en su obra, es decir que la ley divina es más importante que la ley humana, pero que la autoridad del Padre es más importante que la autoridad del Papa, porque obviamente la autoridad del Padre no es divina y la del Papa sí tiene una fuente divina. Diríamos, hemos pateado el enchufe.
¿Contesto al tiro? Sí. Sí. A ver, primero, hay una distinción que hacer. La autoridad, Escoto la entiende como Tomás. O sea, la autoridad es un servicio, es un ministerio, es un encargo. Lo que están ellos discutiendo es la naturaleza de ese encargo. O sea, si ese encargo estaba antes o después del pecado original. Ellos hablan de una cosa con un sabor muy de Rousseau, esta idea de un estado original. Un estado original donde no hacía falta nada de esto. Si esto aparece después. Claro, Tomás piensa que en el fondo la autoridad ayuda a crecer a la comunidad hacia el bien común, disciplina. Escoto también lo ve, pero lo ve como a través del consenso. Entonces, claro, los dos entienden la autoridad como un servicio. Eso es nada más que legal. Ahora, cuando decimos que tu papá manda más que el Papa, es que tu papá tiene sobre ti un encargo particular. Tiene un encargo de filial. El Papa tiene una autoridad de otro tipo. O sea, no nos olvidemos que Escoto tiene otras teorías, y entre esas teorías vienen algunas del voluntarismo, el nominalismo. Entonces el Papa, pero no podemos negar que el Papa es elegido por un consenso. Él está recibiendo un mandato divino, estamos de acuerdo. ¿Quién soy yo para cuestionar al Papa? Escoto menos. Pero lo que sí él se da cuenta es que es elegido por un acuerdo. Y perdón, voy a decir una cosa fuerte, pero hay papas muy santos y hay otros fadulaques. Entonces hay que mirar lo que está en el contexto de él. De alguna manera, no nos olvidemos que con la crisis de la guerra a la pobreza, con Ockham, los franciscanos se van a acercar más al emperador que al Papa. Y de hecho, algunos piensan que el Papa es el anticristo. Wow, y el emperador es el nuevo Nabucodonosor, que va a rescatar de esta Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos dentro de un pensamiento espinudo, no es tan fácil de resolver. Ahora, Escoto no está cuestionando la autoridad espiritual del Papa, sino que es la autoridad de la ley positiva, es la autoridad fáctica. O sea, ¿cómo tú me mandáis algo a mí? O sea, ¿de dónde sale esta autoridad? Yo, profesor, con un curso de alumnos, el presidente de la República, ¿de dónde sale esta autoridad? Actualizando. Ellos se preguntaban, ciertamente, ¿de dónde viene esta autoridad? El punto es claro. Unos dicen que viene antes del pecado, otros dicen que viene después. ¿Y cómo se ejerce esta autoridad? Ahora, claro, el Papa tiene un mandato divino. Ok. El obispo también. Pero son elegidos todos por consenso. Sí, puede ser Lito, ¿no? Parece, no sé si aparecerá allí, ¿no es cierto?, un tema central en lo que plantea, pero no sé si se completa el pensamiento de Escoto, que la transitoriedad del poder, ¿no? A propósito del tiempo que tú instalabas, ¿no? Porque desde el punto de vista, ¿no es cierto?, más claro y más concreto, la autoridad paterna es transitoria. No se prolonga, ¿no es cierto?, durante todo el ciclo de vida del ser humano, sino que en algún momento ese ser humano podrá cobrar autonomía, ¿no?, de la autoridad del padre, y el padre quedará relegado a otra dimensión de respeto, me imagino, ¿no? No sé si eso Dunscoto lo enfrenta, ¿no? De la misma manera, ¿no es cierto?, que las autoridades, ¿no es cierto?, que aparecen bajo este signo de pecado, ¿no es cierto?, entonces se plantearía allí que, con palabras actuales, ¿no?, esa autoridad, ese estado, esa jerarquía, ¿no es cierto?, instalada, también es transitoria, desde el punto de vista histórico, ¿no? Que habrá en una poshistoria, nada de eso será, ¿no es cierto?, instalado. Aparece esa dimensión de lo transitorio, que por lo tanto que ciertos poderes uno deberá tolerarlo y soportarlo porque son transitorios, ¿no es cierto? Yo creo que... En la metáfora de la autoridad paterna. Sí, mira, hay dos cosas que aclarar, o sea, que esclarecer, no aclarar. Escoto tiene, dentro de su pensamiento, él mete en Dios un tema que los filósofos griegos no suelen atrever a hacer, que es la contingencia. O sea, por la encarnación Dios entra en un estado de contingencia. Voy a decirlo de manera escandalosa. La temporalidad. Entra a un estado de necesidad. Tiene frío, tiene hambre, tiene necesidad biológica, etc. Existencia. Entra en la existencia. Por tanto, al entrar en la existencia se vuelve temporal. O sea, hay temas que son históricos, etc. Y la autoridad es temporal. Dura mientras dura. Esa sería la manera de decirlo. Y detrás de Escoto, aunque en Escoto no es tan claro, es mucho más claro en Buenaventura, pero detrás de Escoto
están las ideas de Joaquín de Fiore empujando. Entonces tú lo formulaste súper bien. Va a venir un momento en que seamos instituidos y ya no va a haber necesidad ni de esperanza, dice el texto bíblico, ni solamente que el amor, solo el amor. Entonces, claro, los Joaquinitos habían dicho, se acaban las instituciones, se acaba la autoridad, entramos a la nueva iglesia, la iglesia carismática, el nuevo evangelio. Bueno, Escoto yo creo que es muy prudente, no tengo noticia de haber... de que haya avanzado. Claro, por ese lado. Pero de alguna manera está al pensar que la autoridad no es solo trascendente, sino que también es inmanente. Que es una manera de salvar ciertos problemas de los que tienen encargos divinos. Se pueden equivocar. O sea, de hecho, el Papa habla ex cátedra, contado con los coluteros, ¿sí? Poquitas veces. Además, son opiniones laudables, obedecibles. Gracias. ¿Alguna última pregunta? Bien. Perdona, yo quisiera decir algo que me parece importante respecto de tus preguntas sobre la ley natural y yo creo que se ha avanzado bastante en la literatura contemporánea, en la gran discusión sobre la ley natural y la ley divina. Actualmente está pensada en términos de la racionalidad práctica o de la naturaleza, los Phoenix, por ejemplo, por una parte. Y por otra, yo creo que esta cosa romántica de fuera ya se está rompiendo, digamos, por Delibera, por ejemplo, que es un investigador contemporáneo de filosofía medieval. O sea, nosotros hay que vernos más bien como historiadores de la filosofía, porque Tito decía que está a la izquierda de la verdad que somos historiadores de la filosofía y la historia nos permite, digamos, profundizar y ir a la fuente y poder conocer con mayor certeza, digamos, cuáles son los aportes. En este caso Tomás de Aquino, pero podría haber sido cualquier otro. Damos por finalizada la mesa número 4, la mesa que desmitificó los estudios tomistas, y los invitamos a todos a tomar un café.